Vamos a compartir ahora palabra de Dios. El pasaje con el cual quiero comenzar es de todos conocidos. Es un pasaje muy conocido en las Escrituras. Pero quiero llegar a un punto específico que es mi enfoque hoy. Es lo que siento, sobre lo que siento hablar. Me refiero a la pesca milagrosa. ¿Habrá alguien que desconozca ese pasaje? La Biblia habla de que un día, en un sitio que se conocía como el lago de Genesaret, o mar de Tiberias, o mar de Galilea, esta es la frontera entre Israel, Siria y Jordania. Allí había una gran multitud. Jesús acababa de principiar su ministerio terrenal. Y Jesús acababa de haber escogido a sus 12 discípulos, a los 12 apóstoles. Decíamos en la clase bíblica sobre el fundamento que la noche que el Señor Jesús fue a escoger a sus 12 apóstoles, oró toda la noche. Jesús oraba. Jesús dependía del Padre. Jesús oró con intensidad toda aquella noche y escogió a los discípulos. Allí estaba uno que se llamaba Simón, al cual también llamaron Pedro. Estaba también su hermano Andrés. Estaban dos hermanos más, hijos de Zebedeo. Uno se llamaba Juan, sí, el apóstol Juan, y Jacobo. Habían dos parejas de hermanos. Estaba Judas Iscariote, Judas Tadeo, Bartolomé. Eran 12 discípulos. Poco después ocurre este pasaje donde estaban varios de esos discípulos pescando en este lago de Genesaret. Había allí una multitud que había seguido al Señor Jesús. Y Pedro y otros, incluyendo a los hijos de Zebedeo, estaban allí pescando. No habían pescado nada en toda la noche. Ellos pescaban de noche. Y ese día de mañana, su pesca había sido 0. Es cuando ocurre entonces aquella palabra del Señor Jesús hacia Pedro diciéndole: Pedro, boga mar adentro. Boga mar adentro. Y la respuesta de Pedro fue: Señor, pero si toda la noche trabajamos en eso. Aquí en este mismo lago, trabajamos toda la noche. No fue 1 hora ni 2. Y no fue en otro sitio, fue en este lago. Pero como tú lo dices, yo lo voy a hacer. Es decir, voy a tirar las redes otra vez, mar adentro. En los lagos no se pesca mar adentro, se pesca en las orillas. Pero como tú lo dices, en tu palabra yo lo voy a hacer. Y en tu palabra yo voy a lanzar la red. Usted sabe que el pasaje bíblico dice que la red se llenó tanto y tanto que se rompía. Es decir, no tenía nada. Por una palabra del Señor Jesús lanzó la red y de momento estaba a punto de perderlo todo. Porque se rompía. Pero ¿sabe qué me impresiona en ese pasaje? Que Pedro, que vivía de la pesca, y de hecho, déjame decirle, la pesca era un oficio bastante lucrativo, no era cualquier cosa. Era bastante lucrativo el oficio. Lo que Pedro estaba sacando aquel día con la red era el sostén para él y para su familia de mucho, pero mucho tiempo. Aquella voluminosa pesca no ocurría todos los días. No era algo muy común, no ocurría a menudo. Pero en aquel momento, por la palabra de Jesús, estaba Pedro sacando lo que en su vida había sacado. Para él eso era nuevo. La red se rompía. Pero ¿qué vio Pedro?
Pedro no vio dinero en abundancia, Pedro vio otra cosa. Pedro no se gozó en la abundancia que estaba teniendo, Pedro se gozó en otra cosa. Porque acto seguido miró al Señor y le dijo: apártate de mí, soy hombre pecador. Pedro estaba reconociendo quién era él, quién era Jesús y quién era él mismo. Tú eres Dios, tú eres Dios santo, yo soy pecador, apártate de mí. No le estaba diciendo vete lejos de mí, le estaba diciendo no soy digno de estar ante tu presencia. Eso fue lo que Pedro vio en la pesca abundante. Otros hubieran dicho qué bueno, por fin me lo merecía, voy ahora a seguir con mi abundancia, seguir mi camino, a disfrutar de esto. Oiga, aquello fue tal que dice el pasaje, termina diciendo que cuando trajeron la pesca a tierra, y esto se encuentra en Lucas capítulo 5, verso 1 al 11, dejándolo todo, y dice todo, siguieron al Señor Jesús. Oiga, dejaron la pesca de esa mañana. Allí había el equivalente a miles de dólares hoy día, miles largos. Pero no solo dejaron el producto de la pesca, dejaron los aperos de pesca. Es decir, dejaron lo que necesitaban para la próxima pesca, el próximo día de trabajo. Lo dejaron todo. Lo dejaron todo. Y ese día Jesús le dijo: yo haré de ustedes, no solamente a Pedro, yo haré de ustedes pescadores de hombres. ¿Ustedes creen que es importante pescar? Y lo es sostén. Dios nunca ha promovido la vagancia. Si algo está claro en la Escritura es que tenemos que trabajar y trabajar con intensidad. No hay tal cosa como la holganacería en la Biblia. Al contrario, en la dedicación, el esmero, el esfuerzo, el aprecio por ese sostén, por ese medio de sostenernos. Pero aquel día, la gloria de Dios fue más. Lo que vieron fue más grande que aquella pesca. Y cuando Pedro llegó a su casa aquella tarde, le dijo: a quien hemos encontrado es al Cristo. Encontramos al Cristo. Es con quien estamos caminando, es con el Cristo. A quien estamos sirviendo es al Cristo del cual hablaba las Escrituras. Es Él, es Él. Y la esposa le preguntó, y Pedro le dijo: y lo dejamos todo allí para seguirle. Y la esposa le preguntó: ¿y ahora de qué vamos a vivir? A Pedro: ¿de qué vamos a vivir ahora, Pedrito? Cuando Pedro dejó todo, aquel día, le estaba dando un voto de confianza total a Él. Y digo otra vez, no para no trabajar, iba a trabajar y mucho. Lo que estaba diciendo ahora: Señor, servirte a ti en aquello a lo cual tú me has llamado tiene tanta importancia que lo demás perdió su brillo. Todo lo demás perdió su brillo. Y tú suplirás. Y tú añadirás. Escúchenme ahora. Esto es un pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 5. Pero en el Evangelio de Juan, es el cuarto Evangelio, capítulo 21, hay un pasaje similar a este que no es paralelo. ¿Sabe qué son pasajes paralelos? Que ocurren en un evangelio. Los primeros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se repiten. Pero si te va al Evangelio de Juan, capítulo 21,
hay una situación casi idéntica en el mismo lago. Fue en el mismo lago, en el lago de Gensaret, que es también el mar de Galilea, también el mar de Tiberias, el mismo cuerpo de agua dulce, es lo mismo. Estaban allí, los discípulos habían sido dispersos, porque este pasaje del cual habla ahora ocurrió después de la muerte de Jesús. La segunda vez en que estaban en el mar de Galilea ocurrió después de la muerte de Jesús. Muerte y resurrección. Durante la muerte, crucifixión de Jesús, los discípulos fueron dispersos, porque estaba profetizado: heriría al pastor y las ovejas serán dispersadas. Las ovejas se dispersaron. Los discípulos estaban dispersos. Los apóstoles estaban dispersos. Se dispersaron. Y en Juan capítulo 21, cuando los apóstoles, aquellas dos parejas de apóstoles que eran pescadores, ahora estaban entristecidos. Oiga, los apóstoles estaban de luto. Quien les dio palabras de vida eterna. Un día le preguntó el Señor Jesús a los apóstoles: ¿quién dicen la gente que yo soy? Pero unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías. ¿Y quién dicen ustedes que yo soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso lo dijo Pedro. Y el Señor le respondió: bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Padre que está en los cielos revela. Amén. Eso fue lo que dijo Pedro. Pero después de la muerte de Jesús, Pedro fue uno de los que fueron dispersos. Pedro y los demás apóstoles fueron dispersos. Y en Juan capítulo 21 están otra vez pescando. Y en ese pasaje aparecen palabras de Pedro diciendo: voy a pescar. Voy a pescar. El mismo apóstol que había dejado las redes, que había dejado todo, ahora está diciendo: voy a pescar. En ese pasaje de Juan 21, verso 1, dice que estaban en el mismo lago. Igual, habían pescado toda la noche y nada habían podido pescar. Otra vez, son dos pasajes distintos. Exactamente lo mismo. Allí estaba Pedro con Andrés, los hijos de Zebedeo, los apóstoles Juan y Jacobo, pescando otra vez en el mismo lago, y otra vez no habían pescado nada. Solo que esta vez no había una multitud delante. Y Jesús se acercó y les pidió de comer. El Cristo resucitado les pidió de comer. Y su respuesta fue: no tenemos nada, porque nada hemos pescado. Entonces, la palabra de Jesús: lancen las redes allí a la derecha, en la esquina aquella de allí. Ocurrió exactamente lo mismo otra vez. Las redes se llenaron de tal forma que se rompían. Llamaron gente para no perder toda aquella pesca. Y cuando llegaron a tierra, cuando llegaron a la orilla, encontraron una hoguera y un pescado que estaba siendo asado. Y quien lo estaba cocinando, quien estaba preparando eso, era el Señor Jesús. Amén. El Señor Jesús cocinó
un desayuno de pescado para los discípulos, que otra vez estaban fracasando en la barca a la cual volvieron después de haberla dejado para seguir a Jesús. Cuando Pedro dijo voy a pescar, escúcheme bien, cuando Pedro dijo voy a pescar, fueron palabras que salieron de un corazón enlutado, porque Jesús había dicho que él moriría pero resucitaría. Ellos nunca entendieron, dice que esas escrituras les estaban vedadas. Ellos nunca entendieron que Jesús iba a resucitar, y lo dijo muchas veces, pero esas escrituras les estaban vedadas. No fue hasta que resucitó, que estuvo apareciéndose el Señor durante 40 días, y poco antes de la ascensión de Jesús, sopló sobre ellos el Espíritu Santo, y entendieron las escrituras, que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera y fuera crucificado, pero se levantaría al tercer día. Allí entendieron. Pero cuando aquella noche, aquella madrugada, estaban Pedro y los apóstoles amaneciendo otra vez con una barca vacía, ellos todavía no habían entendido eso. Estaban allí de luto. Yo quiero decir más. Estaban atravesando por, escúchenme bien, desánimo. Desánimo. Esa expresión de voy a pescar de Pedro denota desánimo. Voy a volver a lo que sé hacer. Lo que viví con el Señor Jesús fue tan grande, tan poderoso, pero ya dejó de ser. Ya todo acabó. Voy a volver a hacer lo que yo sé hacer. En esas palabras había desánimo. Alguien con una ilustración dijo que un día Satanás puso a la venta una subasta pública, sus armas. Recolectó todas sus armas, las puso a la venta. Allí estaba el adulterio, una de sus armas. Allí estaba el orgullo, otra de sus armas. Allí estaba la vanidad, otra de sus armas. Allí estaba la fornicación, otra de sus armas. Manifestaciones de pecado. Muchas armas, y a todas les puso precio. Pero había un arma que se había colocado aparte, con un precio bien alto. Y alguien en la audiencia preguntó, ¿y cuál es aquella arma que tienes allí? La respuesta fue, se llama desánimo. ¿Y por qué tiene el precio más alto de todas? Sí, es la que más uso. El desánimo es el arma que más uso. Todas las armas se vendieron, pero aquella arma del desánimo no se pudo vender. Por eso dice la ilustración, todavía hasta el día de hoy la sigue usando. Los discípulos estaban desanimados. Estaban turbados. Y más que turbados, desanimados. Pero no fue el Señor quien les dijo, poco antes de ser sacrificado, no fue el mismo Señor Jesús el que les dijo, mi alma está turbada hasta la muerte. Ocurrió allí en Getsemaní, mi alma está turbada hasta la muerte. Es decir, Jesús describió hasta dónde llegaba su turbación. Jesús estaba turbado, pero no desanimado. Aquí es que quiero llegar. Jesús se acercaba a un momento difícil como hombre en su vida. Él iba a ser sacrificado. Y la tensión era tanta
Su angustia era tanta que dice la Biblia que mientras oraba, grandes gotas de sangre salían por sus poros. Eso dice el texto bíblico. Salían como grandes gotas de sangre por sus poros. ¿Y cómo se entiende eso, pastor? Que estaba su alma turbada, pero estaba orando. Jesús estaba turbado, pero no desanimado. Se ha comprobado, se han documentado casos en que cuando ocurre una extrema tensión emocional en la vida de un individuo, pueden salir gotas de sangre por sus poros porque se rompen unos capilares que están debajo de la piel, de la epidermis, y salen por los poros. Jesús se enfrentaba a un momento difícil. ¿Qué quiero decir? El momento más difícil que hombre alguno se haya enfrentado en toda la historia de la humanidad. Porque iba a ser no solo sacrificado, decenas de personas se sacrifican en algunas partes del mundo en cada Semana Santa. Te vas a Filipinas, allí todos los años la gente se crucifica de verdad. No es que dramatizan, es que los crucifican, los clavan a un madero. Pero eso no era lo más difícil para Jesús. Es que sobre él iba a recaer el pecado de toda la humanidad. Iba acercándose a eso. Fue cuando dijo: mi alma está turbada. Pero dentro de la turbación, Jesús dobló sus rodillas y oró. Sin embargo, yo quiero llamar su atención que poco antes de esto, unos capítulos antes de decir eso, aquel día, aquella noche, Jesús le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y ahora en el capítulo 12 de Juan, Jesús está diciendo: mi alma está turbada. Lo que le estaba diciendo a los discípulos: no permitas que la turbación te desanime, que te robe el alma. Eso es desánimo, que te robe el alma, que te saque el alma, que te falte el alma. Porque ahora Jesús está turbado, pero no está desanimado. Y yo quiero decir, escúcheme bien, aquella noche, cuando Jesús, poco después de aquella segunda pesca, llamó a sus discípulos, los llamó otra vez, y los llamó aparte, le dijo a 3 de ellos, Pedro, Juan y Jacobo, Pedro, Juan y Jacobo. Esa constante aparece en el Evangelio una y otra vez. Pedro, Juan y Jacobo los llamó aparte y les dijo: oren conmigo. En un momento de turbación, estaba turbado. En un momento de turbación, buscó amigos cercanos y les dijo, les pidió: oren conmigo. No entró en desánimo, aunque estaba turbado. Él sabía que tenía que depender de Dios. Pero quería también el apoyo de amigos cercanos. Y se llevó a 3. Y a los 3 que escogió, terminaron durmiendo. Se durmieron. Jesús no se durmió. Ellos sí. Jesús oró 1 hora y les preguntó: ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? No solo buscó la ayuda de amigos, el apoyo de amigos, abrió su alma a ellos, se abrió a ellos cuando les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte.
les pidió ayuda para la batalla. Quédense aquí y velen conmigo. Pero Jesús abrió su corazón al Padre en aquel momento difícil, que lejos de producir desánimo, Jesús no fue a la cruz desanimado, ¿sabe? Jesús no fue a la cruz desanimado. Hubo turbación, sí. Hubo dolor, sí. Pero desánimo no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dice la Biblia que por el gozo puesto delante de él soportó la cruz y tuvo en poco el oprobio. Tenía una meta y era hacer la voluntad del Padre. Y esa meta, cuando Jesús estaba muriendo, estaba viendo el blanco, y el blanco era que estaba alcanzando la salvación de la humanidad completa. Él es el Salvador de todos los hombres. Dice 2 Timoteo, Jesús es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que le creen. De los que le creen no es el Salvador de todos, de los que le creen, de los que le siguen, de los que viven en él, de los que guardan su palabra. Porque él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No hay escogidos para Dios. Esa es la voluntad de Dios. Y cuando estaba pendiendo en la cruz, su blanco era ese. Y tuvo en poco su propio dolor. Un hombre desanimado. Un hombre que ha apartado la mirada de Dios. Yo quiero decir ahora, lo que hace falta para desanimarse es apartar la mirada del Señor. Necesariamente, para que ocurra desánimo, es que se ha apartado la mirada de Dios para ponerla en el dolor de los clavos. Jesús no apartó su mirada. Y dice la Biblia que Moisés escogió padecer con el pueblo de Dios antes que sufrir los deleites temporales del pecado, porque se mantuvo como viendo al invisible. Se mantuvo como viendo al invisible. Y pasó por momentos de turbación como Jesús, pero no se desanimó. Pasó por momentos difíciles, pero no se desanimó. Ocurre cuando apartamos nuestra mirada de Él. Cuando se aparta la mirada de Él, es posible volver atrás a pescar. Es posible volver atrás a lo que conocemos. Aquello que supuestamente controlamos y dominamos, que no es tal. Cuando se aparta la mirada de Él, hay muchas opciones, muchos agarres. Ninguno de ellos viene de parte de Dios. Ninguno. Y yo aprendo que Jesús, en el momento más difícil, identificó en el Padre su fuente de fortaleza y de autoridad sobre la circunstancia, que dependía del Padre, del sostén del Padre, enseñándonos que tenemos que depender de Dios. Tenemos que depender de Dios. Tenemos que, por eso la Biblia dice, y ya termino, por eso la Biblia dice en Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Los ojos no se pueden apartar de Jesús. Él es el blanco, Él es el modelo, Él es nuestro blanco. Si mantengo los ojos puestos en Jesús, cuando llegue la turbación, que va a llegar,
Cuando llegue la turbación que va a llegar, no dejará como resultado desánimo. Si mi blanco es Cristo, si mi blanco es Él, cuando llega la turbación, aún turbado, mi ánimo estará de pie. Por eso la Biblia habla de longanimidad, que nuestro ánimo, longanimidad es constancia del ánimo, no que sea un ánimo fluctuante. La longanimidad es uno de los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, longanimidad, bondad, fe, constancia de ánimo. Lo produce el Espíritu Santo en la vida del creyente, constancia de ánimo. Si se mantiene como mirando al Señor, como mirando a Cristo. ¿Cuándo llega el desánimo? Cuando no alcanzamos aquello por lo cual tanto hemos trabajado. Cuando nos sorprenden circunstancias que no esperábamos. Cuando a nuestra vida llegan situaciones con las cuales no estábamos contando. Pero si en todo esto me mantengo como viendo al invisible, nada será capaz. Nada será capaz. Yo digo, nada será capaz de sacarlo de esta senda de fe, de alejarlo de esta vida de fe. A fin de cuentas, somos peregrinos extranjeros. Esto que estamos viviendo este día de hoy es un pequeño punto en la eternidad. Es un pequeño puntito comparado con la eternidad. Y cosas que ojo no vio, ni oído yo, ha preparado Dios para los que le aman. Estemos puestos de pie. Señor, levantamos a ti nuestras manos. Padre de misericordia, estamos diciendo, Dios, que queremos mirarte a ti sobre todas las cosas. Nuestra mirada en ti, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, a mantener en ti nuestra mirada y por nada apartarla. Aunque ruja la tormenta, nuestra mirada en ti. Aunque lleguen circunstancias a nuestra vida que no esperábamos, nuestra mirada en ti, Señor. Porque ciertamente tú pondrás nuestros pies sobre peña. Ah, Dios. Y no daremos espacio, lugar al desánimo. Porque tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo Dios. Tú eres Dios. Y fuera de ti no hay más. No hay más. Mira, mis hermanos. Tú sabes dónde se encuentran en este momento. ¿Dónde están? ¿Por dónde están atravesando en este momento? Yo te pido, Dios, un toque de tu Espíritu Santo. Por tu Espíritu Santo, Dios, para mantener la mirada en ti, Señor. Y aquello por lo cual hoy están atravesando se convertirá en un testimonio. Ah, Señor, tú eres bueno. Tú eres bueno. Señor, tú eres bueno. Bendice a cada uno que ora en este momento, Señor. Cada uno de los que presentan a ti sus manos.
Fortalécele en el hombre interior hasta la última fibra de su corazón. Y engrandece tu nombre en su vida para testimonio de tu gloria y de tu amor sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias. Le da un aplauso al Señor.